Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Hoy vamos a continuar con el estudio bíblico de Panorama de la Biblia y vamos a estudiar el libro de los Jueces, ¿sí? Bien, hasta que algunos hermanos se puedan conectar, vamos a prepararnos. Bueno, disculpen un momento, estamos acomodándonos un poco para que todo salga bien. Bien, entonces hoy vamos a estudiar el libro de los Jueces, ¿no? Vamos a ir viendo un poco algunos de estos jueces. Bien. Vamos a esperar un momento para empezar este estudio bíblico. Y vamos a leer el libro de Jueces, capítulo 1. Yo les invito a que abran su Biblia en el libro de los Jueces, capítulo 1. Y vamos a leer allí Jueces, capítulo 1. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. En esta noche vamos a iniciar el estudio bíblico. Estamos llevando Panorama de la Biblia. Ese es el título general. Y hoy vamos a estudiar un poco el libro de los Jueces. Vamos a ver qué nos habla este libro de los Jueces, de qué se trata, por qué lleva este nombre, cuál fue su autor. Es importante que usted sepa esto. Entonces, pero para ello vamos a iniciar leyendo siempre la palabra del Señor. Y vamos a leer en el libro de los Jueces, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Aconteció, después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Beset a 10,000 hombres. Amén. Entonces, amados hermanos, este libro, Los Jueces, vamos a ver primero su autor. El autor de este libro se cree que es Samuel. No tenemos algo que nos garantice 100% la autoría, pero la mayoría de personas eruditas lo ponen a Samuel como
uno de los que escribieron este libro de los jueces, Samuel. Entonces, no vamos a ahondar mucho en eso, pero por lo menos la mayoría aseguran que Samuel, el profeta Samuel, fue el autor de este libro de los jueces. Yo quiero que también leamos Jueces, el último versículo del libro de los jueces, para que usted tenga una idea de qué se trata, ¿no? Bien, si leemos Jueces capítulo 21, Jueces 21, versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Jueces 21, 25. Dice así: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Mire lo que dice este versículo. Justamente termina el libro de los jueces con esta expresión: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Todavía hasta este libro Israel no estaba todavía gobernada por reyes. No había la monarquía que se conoce. Este libro narra cómo el pueblo fue gobernado por hombres que se los conoce como jueces, porque Dios los levantó para juzgar al pueblo, para que ellos juzguen al pueblo. A estas personas levantadas por Dios para que guíen al pueblo, lideren al pueblo, se los conoce como jueces. ¿Sí? Amén. Ahora, una vez que tenemos claro acerca de el autor, ¿no? Y también vamos a hablar un poco de qué trata este libro de jueces, ¿no? El libro vamos a hablar un poco de este libro, su marco, vamos a hablar ahora del libro de jueces en cuanto a su marco histórico, bajo qué marco histórico se desarrolla estos eventos que narra el libro de jueces. Había muerto ya Josué. El libro de Josué nos narra cuando él lleva al pueblo a la conquista de la tierra de Canaán. Ya ellos habían conquistado algunas ciudades cananeas, pero todavía faltaban algunas de conquistar. Pero ya en los tiempos de Josué conquistó 31 reyes, gran cantidad de la tierra de Canaán, y él repartió esa tierra a cada una de las tribus, dando ya como origen a la nación de Israel. Porque antes Israel era un pueblo nómada, un pueblo que andaba en diferentes lugares, vivían en tiendas, pero ahora ya Israel no va a ser más un pueblo que va a andar errante en diferentes lugares, sino que ahora llevan a poseer una tierra que Dios se la dio a ellos como heredad, pero que tenían que conquistarla. ¿Sí? Entonces, una vez que ellos tomaron posesión de esa tierra de Canaán, entonces ahora comienza ya a formarse la nación de Israel, formada por las 12 tribus. Y a ese territorio ya no se lo comienza a llamar Canaán, sino que esos territorios donde se asentó el pueblo judío, se lo comienza a llamar Israel. ¿Sí? Ahora, una vez que muere, el libro de los jueces comienza narrando la muerte dando a conocer que ya Josué había muerto. Entonces, todo lo que narra el libro de los jueces es desde la muerte de Josué en adelante. Todo ese periodo de tiempo que se cree que es aproximadamente, ¿no? Este libro tiene un periodo de tiempo que ya lo vamos a mostrar. Aproximadamente se cree que,
Eh, Esperemos un ratito que se nos quedó la máquina. Entonces, justamente para proporcionarle esta información, ¿sí? Vamos, perdón. Bien, ya estamos aquí. Entonces, estábamos viendo, hermanos, acerca del el periodo que narra este libro de los jueces. Aproximadamente este libro cumple aproximadamente 300 años, ¿sí? Un periodo de 300 años. Bien, entonces, hermanos, el libro de los jueces narra desde que Josué muere. Y luego se hace una pregunta allí en el primer capítulo donde narra el libro de los jueces, donde dice, bueno, Moisés ha muerto, dice el pueblo, y ahora se hace una pregunta, ¿quién nos va a liderar? ¿Quién va a llevarnos a las guerras contra los cananeos? Mire, capítulo 1, versículo 1 dice, aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿Quién irá? O sea, ya no había líder, Josué, que era el que lideraba las batallas, las conquistas. Ya Josué ahora murió. Y ahora, ¿quién iba a tomar el liderazgo? Entonces el pueblo no tenía, ya no tenía un líder. El pueblo ya no tenía quien lo lidere. Entonces, esto hacía que como no había un líder, el pueblo se desenfrenaba. El pueblo cometía pecado, porque no había quien los reprenda y quien los organice, quien los dirija. Entonces ellos, al encontrarse en esa situación, ellos se apartaban de Dios y comenzaban a buscar a otros falsos dioses. Y allí Dios, para reprenderlos, ¿qué hacía? Levantaba a las naciones cananeas que todavía no habían sido conquistadas, a que vengan a hacerle guerra a los israelitas. Y comenzaron a sufrir guerras de los filisteos, de algunas de estas naciones cananeas. Comenzaron ellos a ser afligidos. Y cuando estaban ellos en esa situación, ellos allí, cuando se veían que estaban viviendo una situación muy lamentable, los enemigos, estos pueblos lo tenían como esclavos, se le llevaban todo lo que ellos producían, les hacían guerra. Entonces el pueblo allí, estando en esa situación, se acordaban de Dios y clamaban a Dios y le decían, Dios, ayúdanos, perdónanos, pero perdónanos y ayúdanos. Y entonces, ¿qué hacía Dios? Escuchaba el clamor de ellos, y Dios entonces levantaba a un juez, levantaba a un siervo de él, a alguien que estaba dispuesto, de toda la multitud de israelitas, de todas las naciones que formaban la nación de Israel. Dios veía a alguien que lidere, que podría liderar al pueblo. Entonces comienzan a surgir allí los jueces, y es lo que comienza a narrar este libro. La vida de estos jueces, quiénes fueron estos jueces, cuántos años lideraron, qué hicieron. Entonces, por eso que este libro contiene la historia y la liberación del pueblo por hombres que llevaban el título de jueces. Por eso que se llama este libro el libro de los jueces, porque justamente contiene la historia
y la liberación del pueblo de Dios por hombres que llevaban el título de jueces, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que narra este libro, que cubre aproximadamente 300 años. El libro de Josué abarcaba aproximadamente 50 años de historia. Todo lo que narra el libro de los jueces está dentro de un periodo de 300 años, ¿no? Después de Josué vienen 300 años, este periodo de 300 años donde estuvieron liderando estos hombres que Dios los llamaba jueces, ¿sí? Entonces, este libro cubre aproximadamente, como dijimos, 300 años de 7 apostasías. Aquí también este libro nos narra las apostasías, 7 apostasías que tuvo Israel, en las cuales, ¿qué es una apostasía? Es dejar a Dios, buscar otro Dios, falsos dioses. Eso es apostatar, dejar la fe por ir tras otro, por un engaño. Entonces estos reyes, este libro narra esas 7 apostasías que tuvo Israel. 7 servidumbres, o sea, 7 también periodos donde ellos estuvieron bajo esclavitud, bajo servidumbre por estos pueblos que los conquistaron. 7 naciones paganas también que le hicieron guerra a Israel, nos narra aquí. También nos narra 7 lloros que el pueblo hizo a Dios, donde ellos le decían: Señor, mira lo que nos está pasando, perdónanos, te hemos dejado, y se volvían a Dios, y ahí Dios los perdonaba, los levantaba un juez para que los ayude, y les daba la liberación. Y también vemos aquí en este libro 7 liberaciones bajo los jueces, ¿no? Esas 7 liberaciones. Entonces, eso es lo que podemos decir en cuanto al marco histórico en que se desarrolló este libro de los jueces. Vamos a ver también, ahora, vamos a ver cuáles fueron estos jueces que Dios levantó, ¿no? Para que liberen al pueblo de la servidumbre de estos pueblos paganos. Pero esto era consecuencia de que ellos abandonaban a Dios. Tenemos el primer juez. ¿Cuál fue el primer juez que narra este libro de los jueces? Fue Otoniel. Este juez llamado Otoniel, este hombre que Dios lo levanta, juzgó a la nación por 40 años. Mientras un juez vivía, mientras el juez estaba liderando, la nación se consagraba a Dios, la nación buscaba a Dios. Pero cuando el juez moría, la nación decaía espiritualmente. El pueblo se corrompía. Eso nos enseña algo, hermanos. Que nosotros no necesitamos de que haya alguien atrás de nosotros para agradar a Dios. Hay mucha gente que dice, bueno, ahorita aquí no está el pastor, no hay ningún líder, yo entonces puedo hacer lo que me plazca. Y no es así, hermano. Usted no necesita que esté alguien atrás mirándolo, controlándolo. Recuerde que usted a quien agrade y a quien debe agradar es a Dios. Y nosotros, nuestra conducta, nuestro comportamiento no debe ser para agradar al hombre. Nuestra conducta debe ser porque amamos a Dios, porque respetamos a Dios, porque tememos a Dios, y por eso es que nosotros no practicamos lo malo, porque ya para nosotros hemos llegado a comprender que hay algo mejor y que no se halla en el pecado, se halla cada día buscando de Dios, alabándole, adorándole, haciendo y cumpliendo su palabra, sus mandamientos, sus estatutos. Entonces, hermanos, lamentablemente el pueblo de Israel era un pueblo muy duro. Dijo, este pueblo es duro de servir. ¿Por qué? Porque este pueblo, mientras había un rey, mientras había un juez, ellos caminaban bien delante del Señor. Pero una vez que el juez moría, nuevamente se desenfrenaba. Entonces, amado hermano, nosotros no tenemos que movernos por eso, porque debe estar alguien atrás de nosotros. Nosotros tenemos que movernos siempre llevando una vida consagrada, porque hay arriba un Dios en los cielos, que Él está con nosotros siempre y no nos abandona. Y aunque Él nos dé la espalda, no nos mire un momento, nosotros tenemos que seguir buscando y sirviéndole a Dios. Tenemos que seguir sirviendo a Dios.
Amén. Así esté alguien, el líder, así esté el pastor o no esté, yo sirvo a Dios en todo momento. Amén. Entonces, hermanos, el primer juez fue Otoniel. Él juzgó a la nación por 40 años. Luego viene el segundo juez, que es Ahod. Él juzgó a Israel por 80 años. Mire, este juzgó más años, vivió más años, 80 años. Luego viene un tercer juez que es Sangar. Bueno, de él no tenemos registro cuántos años juzgó a la nación, pero también aparece ahí en el libro de los jueces. El cuarto juez es Débora. Vemos una mujer que Dios levanta, mire. Dios también puede usar a una mujer. Dios usará a todo aquel que desee servirle. Y aquí vemos una mujer, Débora, una mujer de Dios, una mujer arriesgada, una mujer guerrera, que se enfrenta, Débora con Barak. Ellos juzgaron aproximadamente 40 años. 40 años estuvieron ellos juzgando, Débora juntamente a Barak. Luego vemos a un joven llamado Gedeón. Viene luego el quinto juez llamado Gedeón. Él también juzgó a la nación por 40 años. 40 años, Gedeón. Luego viene un sexto juez llamado Tola. Este juzgó 22 años la nación. 22 años estuvo liderando a la nación de Israel, juzgando a la nación. Tola, 22 años. Luego tenemos a Jair. Él juzgó a Israel por 22 años. Viene luego Jecte. Jecte juzgó 6 años a la nación, pocos años. Ixan juzgó 7 años. Elón juzgó 10 años a la nación. Agdón juzgó 8 años. Luego viene Sansón. Acuérdese también la historia de Sansón. El libro de los jueces narra la vida de Sansón. Otro personaje que Dios lo levanta como juez, Sansón. Él juzgó a la nación por 20 años. Y el último, luego viene los últimos jueces, que son Elí, que ya era también sacerdote, y Samuel, que también fueron sacerdotes, profetas, pero sirvieron como jueces. Mientras ellos vivieron, ellos llevaban al pueblo a que hagan lo recto, le enseñaban la palabra. Ahí estaba Samuel, aunque ya Elí ya estaba viejo y ya no había visión, se corrompió también la visión en los tiempos, en su vejez, porque ya Elí era un anciano, ya estaba cargado de años. Entonces su hijo era impío. Entonces a Samuel, que es el último de los jueces. El primer juez tenemos que gobierna en la nación de Israel es Josué, ¿sí? Cuando ya ellos se asentaron, el primer juez, tenemos allí a Josué. Y el último juez es Samuel. El último juez que tuvo la nación de Israel es Samuel. Fue el último juez, porque ya de allí vienen los periodos de la monarquía. Viene el periodo de la monarquía, donde ya ahora el pueblo le dice a Samuel: Samuel, tú ya estás viejo, tus hijos son impíos, entonces es necesario que nos dejes un rey. Y el pueblo comienza a pedir rey, y pide un rey, como todas las naciones eran gobernadas por rey. Pero recuerde que Israel sí tenía un rey, y ese rey era el Dios de dioses y Señor de señores, Jehová de los ejércitos. Él era el rey. Dios era el rey de la nación. Él era el que lideraba, él era el que gobernaba esta nación. Pero ellos dijeron: no, queremos un rey terrenal. Bueno, desecharon a Dios. Y Dios dijo: dale lo que el pueblo pide. Le dijo
a Samuel, dale lo que el pueblo pida. El pueblo quiere rey, dale rey. Entonces, hermanos, el libro de los jueces narra justamente el periodo, ¿no?, de estos jueces, los acontecimientos, lo que hicieron, cómo Dios los levanta, lo que ellos hicieron, sus proezas y maravillas, ¿no?, ante un tiempo que el pueblo se apartaba y entraba el pecado nuevamente al pueblo. Entonces, hermanos, esto es lo que podemos compartir por ahora del libro de los jueces. Espero que, por lo menos en una forma generalizada, hayamos podido cumplir un poco sus expectativas, y que Dios le bendiga, y será Dios mediante hasta la próxima semana que empezamos con cadena de oración. Dios le bendiga y será hasta una oportunidad. Lee el libro de los jueces, vea allí lo que Dios hizo, estudie lo que cada juez hizo, lo bueno y lo malo, ¿no? Y de ahí podemos sacar enseñanza para nuestras vidas. Dios les bendiga y será hasta una nueva oportunidad. Amén.